Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos a nivel planetario. Este programa es dedicado a nuestro mártir, amado presidente Salvador Allende, asesinado por el presidente Richard Nixon y naturalmente su vicepresidente y su secretario del Exterior, como es el criminal Henry Kissinger. Salvador Allende ganó la presidencia legalmente, democráticamente, en 1970, en una coalición de izquierda. Ya para el 71, Richard Nixon empezó a conspirar contra Salvador Allende. Empezó a hacer llamadas a la Agencia Central de Inteligencia CIA, a los militares chilenos, a la oligarquía chilena y a muchas transnacionales que donaron dinero para hacer la operación contra el presidente Salvador Allende. Un 11 de septiembre de 1973, la aviación chilena, después de varias advertencias al presidente Salvador Allende, que estaba en su palacio presidencial La Moneda, fue bombardeado por la Fuerza Aérea Chilena. Los militares chilenos, la Fuerza Aérea, lo primero que quemaron fue a su propio símbolo, la bandera de Chile. Ya estaba la artillería, las fusilerías y los tanques rodeando a Chile. Bombardearon el palacio, asesinando al presidente Allende. En esos mismos días capturan a Víctor Jara, al cantante del pueblo, al cantante de las fuerzas progresistas mundiales. Y a más de 30,000 chilenos fueron torturados, violados, masacrados. Estados Unidos, por medio de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y su títere servil, Augusto Pinochet, el general, el ministro de Defensa y el presidente Salvador Allende, le dio la confianza y lo nombró ministro unas semanas antes. Pero ya el trato estaba hecho entre Estados Unidos y los altos militares chilenos y la oligarquía chilena y los partidos de derecha y otros partidos que entre comillas de izquierda. Porque hasta la izquierda o tales comunistas, también muchos, traicionaron a Salvador Allende. Era el primer presidente electo por el pueblo socialista. Cuando empezó a hacer los cambios populares, conspiraron contra él. Como Estados Unidos ha sido a través de la historia, desde 1898, que se tomó la América Latina, apoyado en un libro llamado La Doctrina Monroe, usando el ejército y robos, fraudes electorales, compras, y así es como Estados Unidos incluso se robó Hawái y lo hizo estado de él. Así como invadió a Cuba y la destrozó desde 1895 hasta que llegó Fidel en 1959 con Raúl, el Che y el pueblo que apoyó a la revolución cubana hasta este día. Por eso es bueno estudiar la historia. El 11 de septiembre de 1973,
fue una masacre fuera del límite. Eso eran los golpes de Estado violentos de Estados Unidos. Hoy los golpes de Estado que da Estados Unidos les llama suave, pero también traen violencia. Y claro, cada vez que hay un golpe de Estado, pone a su títere, a su pelele, por medio de elecciones fraudulentas. Y así es el movimiento. Así como tenemos que recordar lo que dijo Hillary Clinton, la secretaria del Exterior del criminal Barack Obama, presidente de Estados Unidos. Dijo, vamos a recuperar la América Latina como sea. Lo dijo en el 2010, 2011, por eso. Porque la América Latina nos pertenece, es nuestro patio trasero. Claro, le llaman patio trasero porque en 1800 la han explotado, la han saqueado, la han dolarizado, la han hecho pobre a la mayoría, con los serviles, oligarcas, altos mandos militares, policías, guardias nacionales, directores. El conjunto que Estados Unidos siempre sobornicó a sus serviles. Naturalmente el poder civil por medio de partidos políticos de derecha y ultraderecha, así como en El Salvador con Nayib Bukele, el dictador. Entonces, o el de Chile actualmente, el Boric, entre comillas comunista, traidor a la patria, como él mismo arrastrado a los Estados Unidos. O Moreno de Ecuador, arrastrado. O en El Salvador tenemos un comunista que estuvo en las fuerzas guerrilleras, en el FMLN histórico, llamado Dagoberto Gutiérrez. Dice que es comunista, traidor al pueblo a sus principios. Ahora anda de arrastrado con Nayib Bukele. Uno de los principales enemigos del FMLN, después que FMLN le defendió su familia, su vida, y lo agarró, lo acobijó como su hijo, y lo hizo comandante, y le pagó traicionado. Pero así es, porque la ideología está en el problema es cuando uno no la mantiene y traiciona. Entonces lo sucedió a Salvador Allende. Desde que llegó él prometió gobernar para Chile. Y él rehusó salir del palacio cuando estaba rodeado, porque dijo, voy a respetar la Constitución. A él le ofrecieron asilo. Él dijo, no, soy presidente y voy a defender la presidencia. Y eso pasó. Muchos medios dicen que se suicidó, pero bueno, es secundario. Eso del suicidio tiene mucha tela que cortar. Digamos lo correcto. Estados Unidos, la CIA y los serviles chilenos militares y la oligarquía y las transnacionales, las que se prestaron, los partidos políticos de derecha o los de izquierda que se vendieron, son los que lo asesinaron. 11 de septiembre de 1923. Estados Unidos mantuvo a Augusto Pinochet, al general, por más de 17 años en el poder como un dictador. Hasta este día, porque Chile vive con la constitución de Pinochet. Porque esto es lo que tenemos que reflexionar en América Latina. Cuando uno habla de Estados Unidos, uno no está hablando del pueblo norteamericano. No es el pueblo norteamericano. El pueblo norteamericano está como el salvadoreño, como el costarricense, como el hondureño, bien pendejo. Lo tienen los medios de comunicación y especialmente las sectas cristianas o la religión católica, la jerarquía, cuando se prestan a servirle al imperio, al imperialismo, que han sido parte del imperialismo. Muchos de ellos que se rebelan allí, obispos, pero son asesinados, sacerdotes, son perseguidos, así como en El Salvador la masacre que hicieron los militares, la oligarquía, los gobiernos en turno con Estados Unidos, asesinando hasta al obispo Monseñor Romero y a sacerdotes. Pero ese es otro tema de la masacre de El Salvador. Porque es lo mismo, son las mismas masacres, las mismas invasiones. Son las mismas en toda la América Latina, desde 1898 hasta este año, 2023. Son las mismas. La muerte de Moisés en Haití ya se quedó callada, ya la prensa no habla. Los intentos de asesinato contra Hugo Chávez, que lo asesinaron. Según científicos rusos, dice que fue Estados Unidos por medio de un cáncer
que hasta este momento no se le haya cura a este tipo de cáncer impuesto por el Estados Unidos, por las serviles en Venezuela. Y así sucesivamente. Salvador Allende sufrió un golpe de Estado violento. Una masacre hecha por los militares chilenos, las transnacionales, dictada desde Washington por el presidente Richard Nixon. Y el vicepresidente era Henry Ford, otro criminal. Y naturalmente Henry Kissinger, un burgués judío, alemán, nacionalizado norteamericano, terrorista de mentalidad asesina. Esos son los que se encargaron de hacer la masacre en Chile. Pero la historia, en vez de uno la quiere interpretar, porque allá por el año 2001 hubo un atentado un 11 de septiembre en New York. Según muchos analistas políticos, incluso un artista llamado Monroe, acusa a Estados Unidos que fue una conspiración, que Estados Unidos, la CIA y otros como el Estado de Israel, Arabia Saudita y otros son los que destruyeron las Torres Gemelas. Así lo envuelven los medios uno que hablan de conspiración. Pero como uno sabe que es el imperio, del imperio uno no puede dudar nada. Así es que la historia, no sé si es un castigo o qué, pero realmente castigo, no sé, porque quien paga el pato es el pueblo humilde, es el que paga el talegazo, es la clase obrera. En Nueva York fue la clase obrera. Ahí. George Bush le echaron la culpa a un tal Bin Laden, que fue un agente de la CIA. Bin Laden, hecho por Estados Unidos, Al Qaeda. Pero ese mismo día que le informaron a George Bush, al presidente, hijo del papá Bush, sacó a la familia de Bin Laden en un avión a protegerlo. Porque los Bin Laden en Estados Unidos son dueños de infinidad de cosas. Porque es la misma mafia mundial, la transnacional. Así es que eso de Bin Laden, que Estados Unidos lo mata, bueno, Estados Unidos hace su monstruo y después los destruye. Para decir, estoy luchando contra el terror. Es como Al Qaeda, el ejército islámico, los escuadrones de la muerte en El Salvador, las maras, los paramilitares en Colombia, en toda América, en Brasil, hecho por la oligarquía, por los altos mandos militares y Estados Unidos, con el apoyo de la CIA, especialmente desde 1947. Así que vea, en Chile, yo personalmente lo siento mucho por el pueblo norteamericano el 11 de septiembre del 2001, pero me duele más, con todo respeto, a la masacre del pueblo chileno, del pueblo humilde, del pueblo obrero, a Víctor Jara y naturalmente al señor presidente electo por el pueblo, Salvador Allende. Un crimen de los tantos, de los miles que ha cometido el gobierno norteamericano. Dije gobierno, republicanos y demócratas. No involucro al pueblo. El pueblo de Estados Unidos es inocente. Él está llevado como buberrones por los medios de comunicación y muchas sectas cristianas, incluyendo las jerarquías católicas, la religión, con respeto al verdadero cristiano, porque no podemos revolver todo. Entonces, y yo estaba en Estados Unidos cuando empezó la persecución política contra todos los de izquierda dentro de Estados Unidos. Y de ahí se inventaron la guerra contra Irak, para ir a bombardear Irak y destruir por segunda vez. Porque todos estos atentados, terrorismo, es en busca de cómo saquear los países, robarles sus recursos. El Medio Oriente es petróleo, así como Estados Unidos está robando el petróleo en Siria. Es que son descarados. En Venezuela, pero gracias que llegó el comandante Chávez y ahora con el excelentísimo presidente Nicolás Maduro, que le ha dicho al imperio paz. Y unas fuerzas armadas fan tremendas de Venezuela, más los 4,5 millones, casi 5 de milicianos, la clase obrera. Para que los gringos se metan a Venezuela, cuidado, cuidado.
Venezuela es de respeto. Así es que realmente es doloroso lo que pasó el 11 de septiembre de 1976. Un crimen de Estados Unidos con los militares chilenos, las oligarquías, partidos de derecha y uno que otro de izquierda. Todos traidores a la Constitución de Chile. Parece que el pueblo chileno no ha despertado, porque ahora tiene... Me recuerdo cuando Boric iba a tomar posesión, saludó la estatua de Allende, que esta señora corrupta, que su padre fue asesinado, su esposo, ella fue violada, Michelle Bachelet, ahora entregada al imperialismo, expresidenta de Chile. Vea cómo es. Se fue exiliada a Suecia. Y como toda una traidora, vendió los principios de la masacre, la dignidad que Estados Unidos hizo contra su pueblo Chile. Ahora es servil de Estados Unidos. Repito, cuando yo hablo del imperio de Estados Unidos, no hablo contra el imperio norteamericano. No. El pueblo norteamericano está igual que el del Salvador ahora, bien pendejo. Los medios y las religiones los tienen bien apendejados. Con mucho pueblo. Porque hablamos que somos verdaderos cristianos, pero no tenemos conciencia social, sino que tenemos conciencia capitalista. Y recuerde que el sistema capitalista no tiene cambios, tiene reformas. Los únicos cambios que hace el sistema capitalista son las masacres que hacen los militares, los gobiernos de derecha, ultraderecha, y Estados Unidos con sus golpes de Estado, sus fraudes electorales, el derramamiento de sangre que ha hecho por millones en nuestra América Latina. Un saludo al pueblo chileno. Es un aniversario de la masacre hecha por los chilenos, por los de derecha, los militares, la transnacional, y subordinados a Washington, Estados Unidos, porque el golpe de Estado fue dirigido por la CIA, enviado por Richard Nixon, Henry Ford y Henry Kissinger. Esos son los asesinos de muchos, pero de Chile quedó marcado. Por eso también un saludo a las víctimas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, New York. No al gobierno de Estados Unidos. Dije a las víctimas. Porque se habla de conspiración. Sea cierto o no, allá cada quien. La prensa se casa de poner, de quitar y hacer, porque la prensa burguesa, oligarca, son las que confunden. Los vamos a ver en otro programa. Este programa es dedicado a Salvador Allende. Mártir. Pero los que estábamos en ese tiempo para vivir esa historia, la estamos contando hoy y nunca la vamos a olvidar mientras suspiremos. Porque los que somos de izquierda, no importa dónde luchemos, dónde estemos, la izquierda es la misma, la verdadera. Es la lucha contra el imperialismo, no contra los pueblos, contra los serviles del imperialismo, contra el militarismo, contra la oligarquía, serviles al imperio. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara, el espíritu de mi pastor Monseñor Romero, de Jesús el hombre, por respetar la creencia cristiana. Dije Jesús el hombre. Honor y gloria a nuestro padre Farabundo Martí. Honor a las mujeres y hombres caídos en combate contra el imperialismo en El Salvador desde 1932 hasta esta fecha, 2023. Pero recuerde, lo más importante de todo, leales siempre, traidores nunca. Lo veremos en otro video. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban sometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será un hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros
nuestros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. You said that you support the rights of the working class. Yeah. Why do you believe that the United States so violently tries to overthrow other forms of government, such as socialist governments, such as what happened in Chile in 1973 and in Cuba? Why is the United States responding with such moneyed interest? Good. Excellent question. Everyone hear the question? Okay. If you look, and not enough people do, and that gets me into a whole other issue, which is the media, which I want to talk about, because I'm very concerned about the media today and the degree to which a few corporations control what we see, hear, and read. But if you check American history, you know, sometimes the president will tell you, well, we are always defenders of freedom. We believe in freedom. But if you check history, what you will find is that in many years, especially in Latin America, which way back from when President Monroe developed his Monroe Doctrine, we have the right to own Latin America, and we will tell any government there what we want to happen. That's the simple truth. So throughout our history, we have overthrown many, many governments. We didn't like their form of government. In the case of Chile, in 1973, what you had is an election in which a guy named Salvador Allende won the election. Problem is, Nixon and his friends didn't like him. Why? Because Salvador Allende fought for the poor people and the working people of that country. He believed that the resources of Chile, their copper mines and so forth, should belong to the people. And he won a free election. No one denied that for a second. It was a tough election. He didn't win by much, but he won a free election. There was another election. His party got more support. He was overthrown by the CIA and corporate interest, because corporate interest preferred, of course, that the United States companies dominate that country. And a lot of what politics is about, going way, way back to the 19th century, to England, France, is the domination of colonies so that big companies in a given country can take the resources of those countries for their own use. So I think that's what happened, and it was a very unfortunate day in American history. Allende won in a democratic election, was popular, was overthrown, and eventually killed. And in his place, a guy named General Pinochet took place, ran that country with an iron fist, killed many, many people, but he was okay. He was a good guy. Why?
because he was a friend of corporate America.